Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. El tema manejo de conflictos debería ser un tema de capacitación obligatoria para nuestros líderes. Hoy vamos a conocer qué es y qué no es un conflicto. Qué diferentes situaciones se presentan en el plano laboral que podrían estar relacionadas con el tema de los conflictos. Cómo diferenciarlos y sobre todo, cuál podría ser la naturaleza de estos conflictos. También vamos a hablar de algunos errores que llegamos a cometer en el manejo de conflictos. Pero algo muy importante que vamos a tocar el día de hoy es precisamente de qué manera nosotros podemos atender y resolver positivamente esta situación. Entonces, empecemos con lo que para poderles compartir las diapositivas. Un conflicto laboral es un problema que a lo mejor escaló. Un conflicto laboral probablemente no lo estemos atendiendo o resolviendo de una manera apropiada. Cuando las actitudes, cuando los resultados no se están dando. Entonces vamos a ver qué son los conflictos y de qué manera los atendemos. Punto número 1. Hablemos de cuál es precisamente el origen de los conflictos, de qué manera podemos identificar que hay una situación de conflicto dentro de la organización. Cuando se conjunta, cuando trabaja un grupo de personas, la propia naturaleza del ser humano, la complejidad del ser humano genera diferentes efectos de interacción. De la misma manera, en una empresa, un grupo de personas, al estar conviviendo de manera continua y recurrente, pueden generar pueden generar un gran nivel de colaboración. Pero también se pueden presentar conflictos, se pueden presentar incluso actos de violencia, o incluso también la gente se enamora. La interacción personal genera efectos por la naturaleza misma de este relacionamiento. Entonces, hoy vamos a ver que en un entorno organizacional van a haber diferentes situaciones que nos generan tensión, pero tensión no necesariamente se refiere a un conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre tensión y conflicto? Este es un punto muy interesante porque la propia dinámica de trabajo siempre va a ocasionar que existan procesos que se traslapan, que existan necesidades o prioridades que no están perfectamente alineadas, que hay expectativas que no se cumplan, y generalmente eso puede llegar a ocasionar situaciones de tensión. Normalmente una situación de tensión la vamos a identificar como una condición estresora de las personas, pero ojo, no confundamos esta condición de estresora, porque no necesariamente una situación de tensión es una situación negativa. Una situación de tensión es cuando una persona en un entorno, que estamos hablando actualmente del entorno laboral, percibe un desafío, pero esa es una condición natural que incluso es responsabilidad de los líderes presentar desafíos a los subordinados. Si nos vamos a la teoría de la psicología positiva, sabemos que el generar estos estados emocionales asociados a la felicidad
consisten precisamente en balancear el desafío con las habilidades de nuestros colaboradores. Pero ojo, ¿qué pasa cuando la persona percibe el desafío como algo que sobrepasa sus propias habilidades o capacidades? Ahí es cuando probablemente estamos experimentando una situación de tensión. Esta situación es un estado emocional, lo vamos a asociar a condiciones de ansiedad. Pero ojo, no necesariamente, repito, no necesariamente es una condición negativa. Podemos tener una tensión, llamémosle un estresor, pero que puede tener dos vertientes. Una vertiente positiva, que es lo que normalmente denominamos eustrés, que es un estrés positivo, un estrés desafiante, motivante, que lleva a la persona a enfrentar ese desafío de una manera positiva. Pero también podemos vivir un estrés negativo, que le conocemos como distrés, que es un estrés paralizante, un estrés que genera un estado emocional negativo, que no permite a la persona desarrollarse y que empieza a generar estados emocionales principalmente negativos. Empieza a generar estas condiciones de estrés crónico, de estrés agudo. Entonces, una situación de tensión puede o no puede ser un conflicto. Muchas veces una situación de tensión lo vamos a asociar principalmente con un problema. La persona está enfrentando un problema y posiblemente si la persona no cuenta con los recursos o herramientas necesarias para solucionar esa situación, probablemente podría tener una tendencia hacia victimizarse y ver la situación como un conflicto. En este momento, tal vez a los ojos de la organización, la situación no representa un conflicto, pero está siendo percibida como conflicto por parte de nuestro colaborador. Ahora bien, también puede haber una situación, un problema que se convierte en una crisis. Existen diferentes conceptos que podríamos relacionar con el concepto de conflicto. Ya hablamos de la tensión, que es una condición estresora, probablemente en nuestros colaboradores y en los miembros de un equipo de trabajo. Pero esta tensión puede ser percibida como un problema. ¿Cuándo lo percibimos como un problema? Cuando estamos hablando de este distrés, estrés negativo en donde la persona se siente rebasada por la situación. Es muy importante cuidar que ese problema tenga una solución apropiada. Cuando no tiene una solución o cuando no atendemos oportunamente a un problema, entonces vamos a experimentar una situación de crisis. Regularmente una crisis en el plano organizacional se debe a que una decisión no fue tomada a tiempo. Alguien no hizo su trabajo, alguien no tomó una decisión oportunamente y entonces eso contribuyó a una condición de crisis. Como les decía, regularmente una crisis se deriva de un problema sobre el cual no se tomó la decisión oportuna. Pero también tenemos otro escenario, el escenario en donde la tensión se ve reflejada como una oportunidad. En donde la persona está percibiendo este eustrés, o sea, este estrés positivo, en donde lo percibe como un desafío, y probablemente si no tiene los recursos, va a buscarlos para poder resolver la situación. Una tensión podemos derivarla tanto en problemas como en oportunidades. ¿En qué momento se convierte en un conflicto? El problema se puede llegar a convertir en un conflicto y lo vamos a identificar como conflicto cuando hay una afectación del carácter emocional o actitudinal, o sea, el desempeño y la actitud del colaborador, de la persona. Podríamos tener un escenario en donde una persona está presentando, por ejemplo, una buena actitud y un buen desempeño. En este escenario, que sería el idóneo, no existe el conflicto. Hay una buena actitud y un buen desempeño. No hay conflicto. Pero cuando tenemos una buena actitud y un mal desempeño, puede haber un conflicto. Este escenario, aunque
estamos teniendo un mal desempeño, siempre lo vemos como una condición favorable. ¿Por qué? Porque decimos que la persona tiene buena actitud, y bajo esta buena actitud hay entrenabilidad, o sea, la persona quiere, pero no puede o no logra obtener los resultados. Probablemente este es el escenario más favorable en un conflicto, porque la condición actitudinal permite la entrenabilidad y permite que la persona se pueda comprometer fácilmente o con mayor facilidad en la solución del conflicto. Ahora, ¿qué sucede? Ya hemos visto cuando hay buena actitud, buen desempeño. Hemos visto cuando hay buena actitud y mal desempeño. Pero ¿qué pasa si hay mala actitud y buen desempeño? Este es un escenario que muchos de nosotros no vamos a querer afrontar. ¿Por qué? Porque al tener un buen desempeño, esto sirve a la persona para atrincherarse en ese desempeño y probablemente persistir en la mala actitud. Esta es una condición que a veces resulta un poco más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque una mala actitud, para poderla corregir, tenemos que tomar en consideración que las actitudes se contagian, que las actitudes yo no las puedo enseñar, yo las tengo que contagiar al equipo. Y bajo esta premisa tenemos que tener muchísimo cuidado, porque una mala actitud por parte de uno de nuestros colaboradores podría contagiar al resto del equipo. Entonces, es una situación que cuando nosotros percibimos que hay una de estas condiciones en donde un colaborador que nos está dando resultado, que está teniendo un buen desempeño, empieza a manifestar mala actitud, tenemos que generar una señal de alerta. Es un conflicto que tenemos que atender oportunamente, o probablemente este colaborador podría contaminar al resto del equipo. El resto del equipo que probablemente no está dando los mismos resultados y esto se va a convertir en una situación bastante complicada. Entonces, ojo con esto. Buena actitud y mal desempeño, hay un escenario favorable para resolver el conflicto. Una mala actitud y buen desempeño es situación de conflicto que necesariamente tenemos que atender, porque si no va a escalar a un nivel crítico. El cuarto escenario sería que el colaborador tenga mala actitud y mal desempeño. En este caso, la persona no quiere, o no puede, o no logra los resultados. Y probablemente ahí, en esta situación, más allá de un manejo de conflictos, en donde busquemos compromiso y restituir el desempeño, estamos hablando de una situación en donde lamentablemente vamos a tener que prescindir de esa persona, de ese talento. No hay voluntad, no hay capacidades, no hay resultados. Se tiene que abordar de una manera diferente. Una tensión puede escalar a una situación o a un escenario de violencia laboral. Esto es algo muy peligroso. Muchas veces la violencia laboral no se ve manifestada como un conflicto, y hay que tener cuidado con esto porque a veces pareciera que es un problema normal o regular del entorno de trabajo, y que pareciera que la persona que está experimentando, que está sufriendo de esta violencia laboral, no cuenta con los recursos necesarios para atender a la situación. Ahí es donde nosotros necesitamos tener un ojo más entrenado, tener una mejor percepción de la situación para que esto nos permita cuidar que no escale esta situación de violencia. Podría ser una condición de acoso laboral, donde ya es una condición consistente, donde hay un agresor que de una manera sutil, de una manera un poco velada, está contribuyendo a generar esta tensión en la persona, está haciéndole la vida imposible y tal vez está buscando la renuncia del colaborador. Entonces es importante en esos momentos abordar la situación, tal vez buscar la retroalimentación del colaborador. Podemos abordarlo y esto nos va a permitir identificar si hay una situación o no de violencia. Si está viviendo o está frente a una situación de violencia, vamos a tener que apoyarnos de otros recursos, porque aquí tendríamos que establecer condiciones para proteger a la víctima o a la presunta víctima, y también para generar una modificación de conducta en el agresor. Entonces el escenario de violencia podría ser el peor escenario que podríamos afrontar, porque eso nos va a llevar a un entorno tóxico de
trabajo. ¿Y cómo podemos atender estas condiciones? ¿Cómo podemos abordar una situación que se está presentando como una fricción entre las personas de nuestro equipo, que se está presentando como un problema tal vez de procesos, que hay un cuello de botella que se está traslapando algunas funciones y esto está generando problemas? Primero debemos identificarlo y abordarlo apropiadamente bajo esta situación o esta condición de conflicto, en donde ya la situación está matizada por malas actitudes o por emociones que se están desbordando. Esto podría ser el identificador del conflicto, cuando identificamos que hay una actitud no apropiada o que hay emociones que se están observando. Ahí es cuando tenemos que tener un manejo mucho más cuidadoso y abordarlo como un conflicto. Seguramente todos hemos sido testigos de algún conflicto laboral. Probablemente lo hemos padecido o hemos tenido que intervenir para resolver un conflicto laboral. ¿Cuáles son los principales errores que solemos cometer al gestionar un conflicto? Vamos a hablar de 7 errores. El primer error que cometemos es no afrontarlo de forma inmediata, porque como les decía, un diferenciador importante en el conflicto laboral es que probablemente las emociones están alteradas, que probablemente estamos percibiendo malas actitudes y obviamente esto eleva la temperatura de la situación. No es un problema regular, es una situación con una alta carga emocional y eso hace también que no nos sintamos tan cómodos en manejarlo. Entonces a veces como que queremos dejar las cosas que se arreglen por sí solas, que se enfríen. Miren, no existe un solo problema que se resuelva solo. Y si ya identificaste un problema, eres responsable de atenderlo. Entonces el primer error que podríamos cometer es no afrontarlo inmediatamente. Pero cuidado, estamos hablando de una situación con una alta carga emocional. Si yo lo afronto cuando las emociones están totalmente desbordadas, también estoy enfrentando una situación complicada, porque las personas están todavía en el calor de las emociones y no van a ser receptivas o no van a tener la condición para poder resolver el problema. Entonces se suele dar este consejo: el lodo se limpia cuando se seca, o se limpia mejor cuando se seca. Eso no significa que yo voy a dejar que el conflicto desaparezca solo. El conflicto no va a desaparecer, pero sí lo que tengo que cuidar es que una vez que se genera la situación de alta carga emocional, permitir que los ánimos bajen un poco, que las personas reduzcan ese nivel de carga emocional para que sea mucho más fácil llevarlos a un estado actitudinal receptivo y que pueda generar ese manejo de conflicto. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos alterados, hay que tener mucho cuidado de todavía no hacer el manejo del conflicto. Necesitamos estar en una condición en donde podamos buscar generar una solución. A veces cuando lo enfrentamos inmediatamente, a veces se nos olvida, y esto es muy peligroso porque en esta situación lo que yo estoy buscando es una condición territorial. Estoy tratando de imponer un punto de vista, estoy tratando de ganar la posición. Eso no es resolver un conflicto. Resolver un conflicto no es ganar. Resolver un conflicto no es imponer mi punto de vista. Resolver un conflicto es generar un compromiso entre las partes y además que se tenga esa voluntad de resolver la situación. Para tener esa voluntad de resolver la situación, evidentemente necesitamos tener una buena actitud, tener una carga emocional calmada, dispuesta, que nos permita hacer frente a la situación. Ese sería el primer error al gestionar un conflicto: no afrontar inmediatamente. Segundo error: confrontar a las partes. Veamos un ejemplo. Se están peleando dos niños. ¿Cómo actuamos? Los llamamos a ver, vengan, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? A ver, digan, ok, ya no se peleen, dense la mano, dense un abrazo.
amigos, ya. Generar este careo, generar esta confrontación es un grave error en el plano laboral. Jamás confrontemos a dos personas que están viviendo un conflicto en el trabajo. Lo que estamos obligando es que una de las partes ceda. Probablemente estamos obligando a que las personas cedan, que repriman la solución de la situación y únicamente se den la mano frente a nosotros, pero el conflicto no va a quedar resuelto. Si lo hemos hecho, dejémoslo de hacer. Esto no resuelve, no va a resolver la situación. Entonces, segundo error, confrontar a las partes, generar este careo entre las partes para que eliminen asperezas. Esto no ayuda o no aporta la solución y muchas veces puede generar resentimientos que probablemente se van a reprimir en el momento, pero que corremos el riesgo de que posteriormente detonen en nuevos conflictos, tal vez incluso mucho más grandes. El tercer error, abordar en público, abordar la situación en público. A veces queremos sentar precedente, generar un escarmiento, incluso bajo la propia presión social que vivimos dentro de la organización. Hacemos este regaño, este abordaje del problema, del conflicto de forma pública. Esto es también un grave error. Un conflicto debe atenderse en privado, debe abordarse en individual, con las diferentes partes involucradas y además debe de hacerse en privado. Normalmente cuando hay un conflicto, la gente, los miembros del equipo, los miembros de la organización, están esperando que el líder muestre todo su poder, que los ponga en paz, que resuelva la situación y quienes están mal o quienes cometieron el error sean exhibidos y resulten un ejemplo, un escarmiento para el resto de la organización. Eso no va a resolver la situación. En público solamente se dan felicitaciones, en privado se atienden los problemas. Entonces el tercer problema o error que cometemos al manejar un conflicto es hacerlo o abordarlo públicamente. Un conflicto siempre debe manejarse de manera privada. El cuarto error, actuar de forma agresiva. Este error a veces se da porque nosotros no hemos investigado, no nos hemos preparado para hacerle frente a esta situación. El manejo de conflictos no se hace, como decimos coloquialmente, en caliente. Para manejar un conflicto, para hacer un manejo de conflicto, yo necesito investigar la situación. Debo recabar algunos hechos, tener un proceso previo de preparación. Porque cuando yo lo hago en caliente o lo hago de forma inmediata, corro el riesgo de también estar de alguna manera contaminado por las emociones que están alteradas. Entonces muchas veces lo que busco es reprimir conductas, las conductas que están generando el conflicto. Y desde nuestro liderazgo, si yo busco reprimir las conductas, estoy haciendo un abordaje agresivo de la situación. Un principio de relaciones humanas dice: las relaciones humanas son como mirarse en un espejo. Si tú te paras frente a un espejo y sonríes, vas a mirar a una persona sonriendo. Si te paras frente a un espejo y gruñes, vas a ver una persona gruñendo. Entonces, si tú haces un abordaje agresivo del conflicto, es decir, quieres ya parar las cosas y reprime las conductas, te pones agresivo, lo que puedes esperar es agresividad por parte de las personas que están involucradas en el conflicto. O bien una actitud defensiva que no nos va a ayudar a encontrar soluciones para resolver la situación. Entonces hay que tener cuidado con este error, actuar de forma agresiva cuando pretendo resolver un conflicto. El quinto error, referirse a las personas. Un error que cometemos y probablemente algunos de nosotros lo hemos experimentado. Cuando tú le dices a una persona, no lo tomes personal. Miren, ¿qué hace personal el manejo de una situación de perfil profesional? El que tú hables de las personas, que te refieras a las personas, que no hables de los hechos, de las situaciones que están ahí, sino que califiques las conductas y comportamiento de las personas. Eso hace que sea personal y no profesional. Es muy diferente decirle a una persona: oye, el problema es que durante las 2 últimas semanas la entrega de tus reportes fue a destiempo. Y diferente es que le digas: oye, conozco personas, pocas personas tan desobligadas o
o tan negligentes como tú. Es muy diferente hablar de los hechos que calificar a la persona. Ese es otro de los errores. El sexto error, dictar las soluciones. Este error no genera conflicto, este error nos genera conflicto porque yo soy el que dicta la solución. Yo como líder digo que lo que se va a hacer es esto. En ese afán de querer resolver la situación y de querer resolver lo más pronto posible, nos enfrentamos a esa conducta dictatorial en donde yo le digo, o yo te digo a ti, persona involucrada en el conflicto, o personas involucradas en el conflicto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo estoy dando una orden y ¿qué creen? A lo máximo que podríamos aspirar es que las personas cumplan con nuestra solución, pero no va a resolver el conflicto, va a continuar. Vamos a lograr resolver un conflicto cuando las personas se comprometan en la resolución del conflicto. Por lo tanto, dictar la solución es un error que cometemos de manera regular. Lo que deberíamos de hacer es involucrar a las personas en las posibles soluciones y buscar que esa persona, a través de este involucramiento, a través de pedirle colaboración o cooperación, que nos pueda ayudar a resolver la situación, porque él va a ver la solución como una aportación propia, no como una imposición de un tercero, llámese jefe directo, llámese recursos humanos, llámese relaciones laborales. Entonces, ojo, error, dictar la solución del conflicto. Y por último, el séptimo error es terminar amenazando. A veces terminamos amenazando. Este es un grave error porque cuando yo termino amenazando y te digo, pero esta es la última vez que sucede, porque la próxima vez si vamos a darte de baja, la próxima vez va a haber consecuencias, o no va a haber una próxima vez porque ya ni siquiera lo vamos a platicar. Cuando yo presento este escenario, no estoy dándole valor a la persona. Cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en una situación de esta naturaleza. Cualquiera de nosotros podemos cometer un error. Miren, algo importante que debemos de considerar es que cuando enfrentamos un conflicto, nos estamos viendo afectados a nivel organizacional, con el plano laboral. Pero la persona también está experimentando esta condición. Y es muy importante para lograr la solución de esta situación, que también la persona sepa que es valiosa para nuestro equipo, sepa que nos interesa resolver la situación porque queremos conservar ese talento, que la persona se sienta motivada, que se sienta con todas las facultades y la confianza por parte de nosotros para hacerle frente a la situación. Yo no necesito que la persona salga de mi oficina con la cola entre las patas, cabizbajo, sintiéndose temeroso de las consecuencias. Yo lo que necesito es que esta persona salga profundamente motivada para resolver la situación y con pleno conocimiento que es una persona que representa un alto valor para el equipo, que por eso estamos buscando también generar ese compromiso con la solución de la situación. Entonces, séptimo error, terminar amenazando. Ahora pasemos a ver las habilidades que se requieren. Podría parecer que en lo teórico puede ser muy simple resolver el conflicto, pero no es así. Lamentablemente se necesita de ciertas habilidades para poder tener un manejo apropiado de un conflicto. ¿Qué habilidades son necesarias para gestionar este conflicto? Esto no es un concepto de carácter teórico. Ojalá hubiera una guía práctica para manejar un conflicto en donde se pudiera seguir paso a paso lo que tengo que hacer y así puntualmente resolver el conflicto. No sucede así. Necesitamos contar con ciertas habilidades que resultan claves para poder gestionar un conflicto y sobre todo para poderlo resolver de una manera apropiada. La primera de ellas es la capacidad de analizar problemas. A lo largo del día todos enfrentamos múltiples situaciones de problemas. Lamentablemente muchos no los resolvemos de una forma asertiva. El 80% de los problemas que enfrentamos los atendemos en dos estilos. Un estilo cómodo, o sea, de lo que me representa el menor esfuerzo, lo que me resulta más fácil, o un modo seguro, que es lo que me representa menos riesgo. O lo hago de una forma fácil o lo hago de una forma que sea de menor riesgo. Esto pasa mucho en el plano organizacional.
A veces los problemas los queremos resolver desde las políticas y procedimientos de la empresa. Aplicar esa política, aplicar un procedimiento, es no involucrarnos en el conflicto, es atenderlo de manera superficial, porque probablemente solamente estás atendiendo a la situación que se está manifestando, la situación superficial, pero no te estás yendo a lo profundo, a lo que está ocasionando el problema. Manejar los conflictos a veces implica irnos un poquito más profundo, por eso tenemos que desarrollar esta capacidad de análisis de problemas. Debemos identificar cuál es el problema, cambiar el problema a una condición positiva, es decir, dejar de ver el problema como problema y convertirlo en una oportunidad, y sobre todo explorar dentro de las diferentes alternativas que haya, porque a veces quisiéramos llegar a la solución del problema de una manera rápida, de una manera inmediata, y toda situación tiene diferentes interpretaciones. Entonces, una de las habilidades cruciales para gestionar un conflicto es tener la capacidad para analizar problemas, para sistematizar el pensamiento y poder combinar la parte emocional, la parte racional y la parte intuitiva para buscar hacer este correcto y objetivo análisis. Otro de los puntos o de las habilidades fundamentales para poder gestionar un conflicto es la capacidad de toma de decisiones. Más allá de los resultados puede haber algunos enfoques. A veces tomamos decisiones bajo una óptica que no es la más apropiada, no es la más adecuada. Obviamente, si no hicimos un correcto análisis del problema, hay una distorsión. Pero a veces está matizado porque estamos tomando decisiones de escritorio. No tenemos la suficiente, digámoslo así, conciencia situacional. No hemos averiguado. La situación no la tengo tan cercana que no estoy sensibilizado. A veces no tengo el apropiado nivel de control, es decir, puedo tener una muy buena solución, pero no superviso la implementación, o a veces hay otros factores como la propia ética profesional. A veces se toman decisiones bajo premisas como lo que no está prohibido está permitido. A veces se toman decisiones como si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Tal vez no es lo correcto, pero tiene un buen fin. El fin justifica los medios. Y entonces estas propias condiciones de ética laboral o de ética profesional impactan, influyen en la decisión. Todos tomamos decisiones. La mayoría de estas decisiones son de carácter inconsciente. El resto son decisiones que tomamos conscientes. Y lamentablemente estas decisiones pueden ser malas decisiones cuando no atendemos uno de estos factores, cuando no atendemos este enfoque para calificar criterios, para calificar las diferentes opciones, para tomar la mejor decisión. Un conflicto no es tan sencillo como decir tengo una solución y la implemento, porque recordemos que hay partes involucradas y que además estamos en estados emocionales que posiblemente están alterados. Entonces vamos a tener que valer de una tercera habilidad que resulta crucial para el manejo de conflictos, que es la capacidad de negociación interpersonal. Es decir, esta facultad de generar entre las partes, generar propuestas, hacer concesiones, pero también utilizar algunas herramientas o estrategias de negociación que son totalmente necesarias. Una negociación implica el logro de un acuerdo, pero un manejo de conflicto va un poquito más allá, porque un conflicto se necesita resolver comprometiendo a las partes. Puedo generar un acuerdo, pero a lo mejor ese acuerdo es solamente para que nos dejen de molestar. Necesitamos verdaderamente generar un compromiso. Entonces, desde nuestro rol de liderazgo, debemos tener esa capacidad o esa facultad de negociación interpersonal. Y la cuarta habilidad requerida es la retroalimentación constructiva. O sea, poder generar procesos de retroalimentación a nivel constructivo. Es decir, que aporte a la persona y que también permita generar diferentes perspectivas de la situación. Casi todo eso son habilidades blandas. Existen diferentes tipos de conflicto. Dependiendo de la naturaleza del conflicto que estamos abordando, también dependerá qué tipo de abordaje hacemos o de qué manera nos aproximamos a él.
Existen tres diferentes categorías de conflictos. La primera es identificar la veracidad del conflicto por la naturaleza. A veces nos vemos envueltos en que hay conflictos que son inventados, como ven aquí en la parte superior, que no son reales. Hay conflictos que son imaginarios, que en realidad no están sucediendo, pero a veces en la proyección que hacemos las personas estamos haciendo, como dicen, una tormenta en un vaso de agua. Entonces, dependiendo de la veracidad, o sea, que sea imaginario, que sea real o que sea inventado, dependiendo de la veracidad del conflicto, vamos a enfrentar estos tres escenarios: conflictos imaginarios, conflictos reales o conflictos inventados. Ahora, también vamos a ver que hay diferentes elementos que influyen en los conflictos y que podrían estar relacionados con la personalidad entre las partes. Hay personas que no tienen química y van a tener fricciones por la relación, a veces entre pares, a veces entre subordinados y jefes, o sea, no se caen bien por los intereses o prioridades que se están viviendo dentro de los diferentes escenarios, o por los propios valores personales que estamos poniendo en juego y que estamos matizando dentro de nuestra relación profesional, o bien a veces por una lucha de poder. En el afán de mantener el poder o de obtener mayor poder dentro del entorno organizacional, se generan conflictos. Entonces, de acuerdo a sus elementos, los vamos a poder categorizar, pero también de acuerdo a los agentes que intervienen en el conflicto, podemos obtener una clasificación como conflictos de carácter intrapersonales, que provienen del interior de la persona, que son conflictos internos en las partes o en una de las partes, conflictos interpersonales que sean por la relación que existe entre las partes, o también conflictos por procesos, que son los conflictos de carácter organizacional. Entonces, si ostentamos el rol de liderazgo, es muy valioso, muy importante que tengamos esta visión, esta capacidad de detonar oportunidades a raíz de los conflictos. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos un conflicto? El primer paso es considerar de qué manera tomo el conflicto, de qué manera abordo la situación, para que esto nos permita tener una primera aproximación positiva a la situación y poder abordarlo y conocerlo de una manera apropiada, de una manera propia. Vamos a ver. Una condición que no debemos perder de vista es que el conflicto se debe de atender o se debe abordar tan pronto como sea posible. Obviamente, tenemos que esperar que, como se dice, se carguen todas las aguas, o sea, se calme un poco la tempestad, pero lo que necesitamos hacer es sí abordarlo tan pronto como sea posible, pero sin perder de vista que necesito investigar la situación y obtener evidencias del conflicto, del problema que se está viviendo. Yo no me puedo enfocar únicamente en el manejo de los que están involucrados o sufriendo el conflicto. Yo necesito, desde mi rol de liderazgo que estoy adoptando al hacer un manejo de conflicto, ya sea yo recursos humanos, relaciones laborales, el jefe directo, un coordinador o un líder de un proyecto, yo lo que necesito es investigar y obtener evidencias de qué es lo que está pasando, porque si yo solamente me quedo con las versiones de las diferentes partes, voy a tener una visión sesgada del conflicto. Entonces, primer punto de esta guía para el abordaje del conflicto sería: investiga y obtén evidencias acerca de la situación. Ahora que ya tengo evidencias, ya investigué la situación, ya tengo referencias de qué es lo que estaba pasando y qué sucedió, pues vamos al segundo punto. Adopta la actitud deseada. Hay que buscar tener una relación o una reunión para abordar la situación. Es lógico que las personas en conflicto van a tener un estado anímico alterado, van a estar nerviosos, un poquito a la defensiva o un poquito temerosos. Nosotros, que estamos haciendo el manejo del conflicto, vamos a tener que adoptar la actitud que deseamos que manifiesten las personas. Es decir, ¿cómo quiero yo
que la persona se muestre frente al conflicto. Yo que estoy guiando, que estoy conduciendo el manejo del conflicto, tengo que manifestar esa misma actitud. Yo me tengo que presentar en un estado actitudinal. Si me muestro agresivo, si me muestro impositivo, la persona va a tener una respuesta actitudinal directamente relacionada con la posición que yo asuma. Si yo me muestro agresivo, la persona se va a mostrar altamente defensiva. Entonces, segunda guía sería adoptar la actitud deseada. El tercer punto, genera un entorno empático. Necesitamos construir un ambiente, un entorno empático. ¿Qué significa esto? Tengo que empatizar con la persona y generar este nivel de comprensión racional, emocional, que me va a permitir que la persona genere calma. Y muy importante, necesito que la persona se dé cuenta que este escenario es para resolver la situación, que no es para buscar culpables, que no es para generar sanciones, que este es un escenario o un entorno en donde buscamos conocer la situación para poderla resolver. Generar este entorno empático es hacerle ver a las personas que estamos en son de paz, que queremos resolver la situación. Para esto es muy importante, y esta sería nuestra cuarta guía, el que podamos leer su lenguaje corporal. La mejor forma de darnos cuenta de que la persona ya está en una posición tan tranquila, receptiva, es observando su lenguaje corporal. Si la persona muestra un lenguaje corporal en donde se ve rígido, donde se va hacia el frente, expectante, tal vez todavía no estamos en esta condición que queremos lograr. Ya cuando vemos que la persona esté relajada, que incluso se deja caer en la silla, muestra un rostro más relajado, probablemente estamos listos para el siguiente paso. Entonces, ahora sí, nos vamos al siguiente punto, el número 5, que sería presenta los hechos del conflicto. Es decir, pon el problema sobre la mesa. Recuerden que ya hicimos una investigación, ya tenemos evidencias de la situación, y muy importante, evita calificar a la persona, calificar sus comportamientos. Hablemos de las personas, del problema, no de las personas. Algo muy importante, el conflicto se va a resolver cuando la persona tenga la disposición para comprometerse. Esto nos lleva al sexto punto, que es califica la actitud ante el problema, o sea, la actitud de la persona. Evidentemente, cuando yo presento el problema, cuando pongo sobre la mesa los hechos, la persona va a querer presentarnos su versión de los hechos. Y obviamente a mí me interesa escucharlo para entender la situación, pero como yo ya investigué, como ya hice una evaluación de la situación, tal vez los hechos no puedan ser tan relevantes. Algo que nos debe interesar mucho en este punto es calificar la actitud de la persona. Este es el punto que va a marcar las bases para el manejo del conflicto. Cuando yo presento el problema, ¿cuál es la actitud de la persona? Hay dos alternativas. Probablemente la persona está rechazando la situación. Dice, no es mi responsabilidad, no me corresponde a mí. O bien, en el mejor de los escenarios, la persona acepta esa responsabilidad, reconoce el conflicto, reconoce el problema y muestra una actitud de disponibilidad a resolver la situación. Entonces, repito, sexto punto, califica la actitud ante el problema, porque mientras la persona no reconozca o acepte su responsabilidad, no vamos a poder avanzar, no vamos a lograr resolver el conflicto. Ahora pasemos al siguiente punto, que es cómo manejo el conflicto. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debemos de tomar en consideración para el manejo del conflicto? Ya hablamos de ellos, dos condiciones fundamentales para manejar el conflicto. La actitud de la persona frente al problema. ¿La persona acepta la situación o la persona rechaza la situación? Cuando la persona acepta su responsabilidad, acepta el conflicto, la persona ya tiene una mayor disponibilidad para resolver la situación. En cambio, cuando la persona rechaza su responsabilidad, rechaza la situación, entonces ahí sí tenemos que trabajar dos puntos adicionales. ¿Cuáles son estos puntos que vamos a tener que tomar en consideración? Punto número 1. Si la persona está rechazando la situación, posiblemente se debe a que la persona no tiene claro sus responsabilidades. Tal vez la persona esté en esta condición de conflicto porque ni siquiera sabe
o no se da cuenta, no tiene plena conciencia que esta situación que está siendo generadora del conflicto forma parte de su responsabilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que fijar la responsabilidad. O sea, tendríamos que ir ahí, fijar la responsabilidad. ¿Y de qué manera yo puedo fijar la responsabilidad? Pues, punto número 1, yo voy a dejar establecida la responsabilidad atendiendo incluso hasta la propia descripción o perfil del puesto. Ahí encontramos cuáles son las actividades, las responsabilidades que tiene quien ocupe ese puesto. Obviamente, en el momento que yo hago el planteamiento de esta responsabilidad, tengo elementos para volver a calificar la actitud de la persona. Ahí es donde la persona tal vez pueda decir, bueno, tiene razón, no lo había visto desde esa perspectiva. Entonces ya esa persona ahí nos puede manifestar una buena actitud frente al conflicto y nos va a ser más fácil resolverlos. Pero puede ser un escenario más complicado, que aún cuando le presentemos a esa persona que es su responsabilidad, que podría esta persona está rechazando la situación, entonces tenemos que escalar a una condición de reprimir la conducta. Ahí es donde yo ya le debo de hablar de comportamiento, de la conducta que está manifestando su colaborador. ¿Por qué? Porque en este caso la persona sigue sin respetar su responsabilidad. Entonces ahora sí tengo que reprimir su conducta, es decir, darle una amonestación. Esta amonestación es hablar de consecuencias, por ejemplo. O sea, decir cuáles son las consecuencias de que esa persona no se sienta identificada con el problema, que la persona siga rechazando la situación. Puede ser propiamente que lo haga por coraje, puede ser que la persona no tiene claro sus funciones. Entonces, de una manera firme, pero sin caer en la rudeza, tenemos que hablarle de cuáles son las consecuencias de que no se vea como partícipe o como responsable de la situación. Después que hemos hablado con ella, tenemos que nuevamente tener que calificar la actitud, su actitud. Si la persona se corrige y reconoce su responsabilidad, ya podemos manejar el conflicto. Pero si la persona sigue rechazando la situación, es el momento de pensar en una solución que no involucra a la persona, es decir, desvincularla o prescindir de esta persona. ¿Por qué? Porque finalmente no hay una conciencia de la situación, no hay una voluntad de querer resolver el conflicto. Entonces, antes de que se haga pues un torbellino grande, ese pequeño remolino, cortarlo de raíz. Es la única solución en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona sí reconoce y acepta su responsabilidad? Bueno, aquí vamos a tener que seguir dos pasos en el manejo del conflicto. Primero, identificar cuáles son las posibles soluciones. Aquí es donde yo necesito estabilidad de analizar el problema, de análisis de problemas y toma de decisiones, para poder identificar cuáles son las alternativas de solución que existen frente al problema. Para esto necesitamos involucrar a las personas en estas soluciones, pedir su cooperación, que la persona desde su propia perspectiva, como parte del conflicto, nos diga qué ideas tiene para resolver ese problema. Y eso lo utilizamos. Yo necesitamos que la persona salga sabiéndose valiosa para el equipo y sintiéndose lo suficientemente empoderado para dar los pasos de acción que van a resolver la situación. Por lo tanto, el segundo punto, cuando la persona acepta la responsabilidad en el manejo del conflicto, es motivar su restitución del desempeño. Es decir, motivar a la persona para que se sienta pleno de poder resolver la situación. Ahora, ¿cómo yo logro la solución del conflicto? Para la solución del conflicto vamos a abordar 7 puntos. El primero, ya lo mencionábamos, pide cooperación, involucra a la persona. La persona es parte del problema y necesitamos comprometerla. Entonces, lo que necesitamos es que la persona también nos aporte sus posibles soluciones. Uno de los errores que cometemos es dictar la solución, imponer nuestra autoridad
y decir se va a hacer esto. Esto no involucra a la persona y a lo máximo que podemos aspirar es que lo cumpla, pero no hay compromiso. Para resolver un conflicto se necesita compromiso. Entonces, pídele opciones de solución. Pregúntale de qué manera cree que se pueda resolver. Si la persona dice no se me ocurre nada, podría ser que ella es la causa del problema. Y entonces ya tendría que tomarse otras alternativas, decidir por otras cosas. El segundo punto, hay que negociar los detalles y las alternativas. No importa que la persona haya propuesto la solución y que nosotros de alguna manera lo estemos validando. Necesitamos negociar los detalles, porque muchas veces cuando la persona propone la solución, si nosotros lo dejamos ahí solamente en el plano superficial, la persona podría llegar al punto de no identificarlo como un compromiso profesional. Decir, bueno, no, si eso yo te lo sugerí, pero solamente fue una sugerencia, echarse para atrás, y eso no es lo que estamos buscando. El tercer punto, entonces, en base a esto hay que formalizarlo, ponerlo por escrito, que nos vayamos a los detalles mínimos de qué, cómo, cuándo, quién, a qué hora, para poder asegurar el compromiso. En el cuarto punto, una vez que ya establecimos cuál va a ser la solución, ustedes, en este caso nosotros, debemos determinar de qué manera se va a hacer. Que la persona nos proporcione o nos aporte el qué, nosotros debemos definir el cómo se va a hacer. ¿Para qué? Para poder mantener el control y poder hacer un seguimiento y poder supervisar la solución. El quinto punto, formaliza los acuerdos. ¿Cómo? Notifiquemos al área correspondiente, recursos humanos, relaciones laborales, el área administrativa, qué es lo que vamos a hacer, para que incluso demos ese protocolo, esa solemnidad de dejar los acuerdos por escrito. Si es posible, firmarlos para poder establecer un parámetro de cumplimiento que se tiene que lograr para resolver la situación. El sexto punto, y muy importante, necesitamos establecer de alguna manera expectativas realistas. Yo tengo que expresarle a la persona cuál es mi expectativa realista con respecto a la solución del conflicto. Hasta dónde creo que podemos llegar y en cuánto tiempo. Porque a veces quisiéramos que todo se resolviera por arte de magia. Y esto no sucede, no va a suceder. Entonces, este sexto punto es establezcamos expectativas realistas. Y también pidamos a la persona que nos comparta sus expectativas, qué espera de la solución de este problema, de este conflicto, qué cree que va a suceder posterior a la solución. Seamos realistas y planteémoslo claramente. Pongamos sobre la mesa cuáles son las expectativas, qué espero yo de tu actitud, como de tu desempeño. Y finalmente el punto número 7 termina de forma amigable. Y que al final la persona no se sienta amenazada, no se sienta que está bajo un ultimátum. Una persona que se siente amenazada, que está temerosa, no está en la mejor condición de resolver la situación. Entonces, siempre cuando tengamos un manejo de conflicto, procuremos terminar de manera amigable. Incluso cuando desvinculamos, cuando retiramos a la persona de la empresa, si esto llega a suceder, también debemos terminar de manera amigable. Yo sé que cuando tenemos un conflicto y la persona involucrado se cierra en no querer dar su brazo a torcer y no tenemos que desvincularlo en la empresa, a veces en el fondo queremos hacer un montón de cosas, queremos cogerlo a veces a golpes, pero no, procuremos, hasta en esos casos, procuremos terminar de forma amigable. Así, en esta forma, podemos nosotros tratar de manejar conflictos. Como podemos ver, algo que no es sencillo, que no es simple, pero con estos tips nos puede ayudar mucho en el caso que llegue a suceder. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades.
Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.